Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Semana donde el SP500 ha marcado nuevos máximos de la historia. Estamos hablando del SP500 Equal Weight, mientras que el SP500 normal todavía no ha marcado nuevos máximos de la historia. ¿Qué es el SP500 Equal Weight? Un SP500 donde se da la misma ponderación, el mismo peso a todas las compañías que componen el SP500. ¿Y qué significa esto que haya marcado nuevos máximos de la historia el Equal Weight? Bueno, pues se trata de bajo mi punto de vista, de una mejora en la amplitud del mercado, ya que no solo las grandes compañías están subiendo, sino que en general el mercado está demostrando buena salud. Además, recientemente se ha producido un evento relativamente importante y es que el SP500 Equal Weight ha subido un 35% sin previamente haber descansado un 20%, es decir, una subida de un 35% sin descanso, lo cual desde el año 1991 se ha producido en 6 ocasiones. En las 6 ocasiones anteriores aquí tenemos los retornos que se han producido tras la aparición de esta señal. A 6 meses en 4 de las 6 señales han sido positivas y a un año vista en 5 de las 6 señales hemos tenido retornos positivos. Además, la media de rentabilidad se situó en un año ni más ni menos que en el 22,68%. Únicamente en el año 1999 el retorno a un año ha sido negativo, con una pequeña caída en el SP Equal Weight del menos 2,09%. Esto respecto al SP500 Equal Weight, pero si nos vamos al SP500, si te fijas, el retorno a un año han sido en las 6 ocasiones positivas, con una media de rentabilidad del 18,31%. ¿Y qué sucede cuando se da esta señal en índices de empresas de pequeña capitalización? Bueno, pues tenemos aquí el retorno en el Russell 2000. En las 6 señales anteriores el retorno a un año ha sido positivo. Fíjate la media de rentabilidad de un 30,4%. Y si nos vamos al SP400 de mediana capitalización, también el retorno a un año ha sido positivo con una media de rentabilidad del 27,67%. Por tanto, esta señal a priori de amplitud de mercado parece que pone las probabilidades a favor a nivel estadístico. Eso sí, estamos hablando sobre todo de retornos a un año. Por el camino, en alguna de las ocasiones hemos tenido retornos negativos. Ahora, otra diapositiva que me parece interesante sería la siguiente, que nos muestra por un lado el comportamiento del SP500 y por otro lado el comportamiento del PER Forward del SP500. Aquí en el gráfico aparece señalizado los máximos del año 2021 y desde esos máximos en el SP500 hemos tenido subidas de un 16%. Sin embargo, estas subidas en el SP500 no han supuesto subidas en el PER Forward, y es que desde los máximos del PER Forward del año 2021 estamos 17% abajo. Ahora mismo estamos cotizando a 21,6 veces beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a nivel fundamental no es que estemos a niveles de beneficios de ganga, no estamos a precios de saldo, pero tampoco ni mucho menos podemos hablar de una burbuja. Las subidas en bolsa se han acompañado de subidas en los beneficios de las compañías. Ahora, otra estadística que me parece interesante sería la siguiente, que nos muestra una señal positiva de amplitud de mercado que se produjo el 16 de julio. Aquí estamos hablando de una señal que nos muestra a 100 componentes del SP500 marcando nuevos máximos de 52 semanas y a la vez más de 300 componentes del SP500 marcando máximos de 2 semanas en el mismo día. Las veces anteriores que se produjo esta señal, a 6 meses vista, tuvimos un retorno positivo en el 90% de ocasiones, con una rentabilidad media del 7,2%, y a un año vista el porcentaje de positivos fue del 100%, con una media de rentabilidad del 13%. Ahora, la siguiente diapositiva, cortesía de Charly Vilello, la traigo para insistir una vez más en la importancia de invertir, porque en caso de no hacerlo estás perdiendo nivel adquisitivo. Aquí con esta línea roja podemos ver cómo baja el poder adquisitivo de los dólares. Desde el año 1995, tu poder adquisitivo en caso de mantener dólares se ha reducido más que a la mitad. En caso de no hacer nada, estarías perdiendo mucho dinero en este camino. Ahora, si hubieses invertido en el SP500, aquí con esta línea azul tenemos su comportamiento una vez ajustada a la inflación. Es decir, aquí estamos hablando de rentabilidades netas, con una ganancia total del 961,7%. Es verdad que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, pero está bastante claro, sobre todo cuando hay inflación, la importancia que tiene invertir. Bien, antes hablamos de una señal de amplitud en
en el SP500, pero ahora vamos a hablar de una señal de amplitud dentro del sector tecnológico. El porcentaje de acciones tecnológicas por encima de la media de 10 sesiones se movió por debajo del 10% a niveles superiores al 20%. En las 11 señales anteriores que se produjo esta señal, aunque bueno, aquí no se aprecia demasiado claro porque se ve un poco borroso, las estadísticas estarían bastante a favor. Sobre todo nos vamos a centrar en esta columna para ver la rentabilidad a 12 meses. En el 91% de los casos hemos tenido retornos positivos con una media de rentabilidad en el entorno del 20%. Otra estadística a favor. La siguiente estadística me pareció curiosa y es que aquí nos muestra el comportamiento del Nasdaq 100 después de una corrección entre un 10 y 15%. Aquí con estas barras dibujadas en color azul tenemos cuántos días le lleva al Nasdaq 100 recuperar desde mínimos más de un 10%. Desde 1971, esta última recuperación del Nasdaq 100 ha sido la más rápida de la historia. Tan solo ha necesitado 8 días para recuperar más de un 10% después de una caída entre un 10 y un 15%. Bien, vamos ahora a ver otra estadística a favor, en este caso compartida por Ryan Detrick. Aquí nos dice que el SP500 lleva por encima de la media de 200 sesiones más que 200 días. Las 3 veces anteriores que ocurrió esto, aquí como dice Ryan Detrick, puede parecer que son demasiados días, pero las 3 veces anteriores que ocurrió esto, el SP500 permaneció por encima de la media de 200 sesiones, otros 277 días, 242 y 195 días. Por tanto, las estadísticas te muestran un poquito la tendencia y a tenor de las mismas, pues parece que todavía le quedaría recorrido alcista. Ahora, aquí estamos hablando de estadísticas y estamos dando un poquito de contexto, pero lo más importante son los gráficos, así que 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, pues vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que lleva una buena recuperación desde mínimos de 5 de agosto, que fue cuando se produjo el pico de volatilidad, fue cuando hubo ese gran momento de pánico. Pues bueno, desde aquí ha tenido una recuperación bastante vertical. Ahora, la vela del jueves es un tanto negativa, es una vela envolvente que marca cierta resistencia en los 19.940, después también tendría resistencia en este hueco bajista y en zona de máximos anuales que serían máximos de la historia. Estamos hablando de niveles de 20.691. Primer nivel de soporte, este hueco alcista, zona de la media, los mínimos del 5 de agosto marcados en 17.435 y también soporte en la directriz que viene uniendo mínimos. De momento tendencia alcista de medio a largo plazo sin dar señales de debilidad. Nos vamos al SP500, que se encuentra cerquita de máximos anuales, que serían máximos de la historia. Estamos hablando de niveles de 5.670. Esta sería la única resistencia que tiene por el camino. Recordamos que todavía tiene pendiente objetivo por segundo gran impulso alcista hacia niveles de 6.050 puntos. Tiene un primer nivel de soporte en este hueco alcista, después en la zona de la media y en los 5.119. Ahora, esto respecto al SP500. Si nos vamos al SP500 Equal Weight, aquí es un poco lo que decíamos anteriormente. En este caso ya hemos marcado nuevos máximos anuales que serían nuevos máximos de la historia. Fuerte tendencia alcista de fondo, de momento sin dar señales de debilidad, tendría primera zona de soporte en la media y después en niveles de 6.562. Ahora nos vamos al Dow Jones, que se encuentra próximo a zona de máximos de la historia, zona de los 41.376. Esta sería la única resistencia que tiene por el camino. Recordamos que en este caso tiene todavía pendiente objetivo por segundo impulso hacia niveles de 47.250 puntos. Tiene primera zona de soporte este hueco alcista, la zona de la media y la directriz que viene uniendo mínimos. Respecto al Russell 2000, índice de empresas de pequeña capitalización, una semana más volvemos a marcar el objetivo que tiene pendiente por triple suelo hacia niveles de 2.408. En el corto plazo venía corrigiendo tras la aparición de esta pequeña divergencia bajista, a partir de ahí corrección a la media y la media ha actuado perfectamente de soporte. Ha tenido además subidas interesantes esta semana, todo apunta a continuidad del rebote y por el camino solo tendría como resistencia la zona de máximos de este año. Respecto al SP600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, recordamos que también tiene objetivo pendiente, en este caso por doble suelo hacia niveles de 1.572 puntos. Además, repetimos una semana más, en caso de superar zona de máximos de la historia, en caso de superar los 1.477, activaría un objetivo todavía mayor, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 1.940 puntos. Como primera zona de soporte tendríamos la zona de la media y después niveles de 1.264. Primera zona
zona de resistencia los 1464 puntos. Nos vamos para Europa, vamos a empezar por el DAX alemán, donde aquí una vez que se cumple el objetivo que habíamos marcado por una especie de hombro cabeza a hombro, a partir de ahí viene la recuperación de las últimas sesiones. Recordamos que todavía tiene pendiente objetivo alcista, objetivo por segundo impulso hacia niveles de 19.720. Primera zona de resistencia los 18.779, después los 18.893 y como soportes vigilaría primero la zona de la media, niveles Fibonacci de esta última subida y zona de 17.024 puntos. Nos vamos al Eurostoxx, que también tiene objetivo pendiente por segundo impulso. En este caso el objetivo sería hacia la zona de los 5.300 aproximadamente. Ahora se encuentra atacando la zona de la media de 200 sesiones, veremos si es capaz de dejarla atrás. Después tendría resistencia en los 5.051 y en la zona de máximos anuales. Zona de soporte en niveles Fibonacci de esta última subida y niveles de 4.473. Nos vamos al IBEX, índice español, que tras esta interesante recuperación ya está cerca de nuevo de máximos anuales. Sería zona de los 11.470. Esta sería la resistencia que tiene por el camino. Y como zona de soporte yo vigilaría la zona de la media y niveles de 10.298. Respecto al CAC, índice francés, aquí tenemos el gráfico donde podemos ver que fue el índice que quedó más tocado tras la pérdida de este soporte. Decíamos que había activado un objetivo por rectángulo, después activó otro objetivo por rectángulo, en este caso más pequeñito, y una vez que cumple estos objetivos viene este pequeño rebote de corto plazo. Aquí el peligro es que de momento la media está en fase descendente y es un importante obstáculo que tiene por el camino. De todas formas, si vemos el gráfico con poco zoom podemos ver que todavía tiene pendiente objetivo por segundo gran impulso alcista hacia niveles de 9.260 puntos y también tiene un objetivo por rectángulo amarillo roto al alza hacia la zona de los 9.760. Por tanto, a corto plazo y a diferencia de otros índices todavía estamos bastante lejos de zona de máximos anuales, pero tenemos objetivos alcistas pendientes y lo más probable es que a medio y largo plazo termine por cumplirlos. Ahora nos vamos al MIB italiano, que desde los mínimos del año pasado lleva ya un importante recorrido, ya ha cumplido los objetivos que habíamos marcado y a partir de ahí desde la zona de los 35.474 ha tenido una pequeña corrección. Fíjate que esta corrección ni siquiera llegó al 38,2 Fibonacci. Ahora, en cuanto a niveles de soportes y resistencias, tendría la primera zona de soporte en este hueco alcista, primera zona de resistencia los 34.864 puntos. Si nos vamos al Nikkei, vamos a ver primero gráfico semanal, donde aquí habíamos marcado una divergencia bajista, se cumplió la divergencia y desde zona de la media de 200 sesiones semanal viene la recuperación. Si nos vamos al gráfico diario, vemos que tras esta recuperación está llegando a una zona de importante resistencia, veremos si es capaz de dejarla atrás, resistencia del 61,8% de esta última caída y resistencia de la zona de la media. Si es capaz de dejar atrás esta zona de resistencia, quedaría el camino despejado para ir a testear la zona de máximos anuales, que serían zona de máximos de la historia. Nos vamos al VIX, índice de volatilidad, donde aquí ya habíamos hablado que habíamos tenido la caída de volatilidad más importante de la historia. Se ha pasado muy rápidamente de un momento de pánico extremo a un nivel ya de bastante calma. Ya estamos a niveles de volatilidad de 15 y mientras sigamos en niveles de volatilidad bajos pues no hay mayor problema. Ahora, en caso de venir algún tipo de repunte, veo bastante complicado, como dije en vídeos anteriores, superar niveles de máximos anuales. Es decir, esta zona de máximos anuales, si lo vemos con perspectiva, sería la tercera mayor lectura de volatilidad en los últimos 35 años. Fíjate que esta lectura importante de volatilidad se dio sin ver caídas realmente importantes en los índices. Sí hemos tenido caídas en el S&P 500 alrededor de un 10%, pero tampoco es que haya habido un desplome como en ocasiones anteriores que se produjeron grandes picos de volatilidad. Esto, bajo mi punto de vista, es positivo. Es decir, sin ver grandes caídas de volatilidad ya pronto entró el pánico. Bien, dicho esto, nos vamos ya al apartado de acciones. Vamos a empezar viendo la compañía Digi International, una compañía que se multiplicó desde los $6 a niveles de 43, a partir de ahí una corrección al 61,8% Fibonacci, y ahora está teniendo un intento de recuperación. Aquí fíjate que lo interesante es que el precio ha realizado mínimos decrecientes contra mínimos crecientes en indicadores. Es decir, ha dibujado una divergencia alcista cuyo objetivo sería la zona de los 34,60 aproximadamente.
Eso sí, por el camino tiene importante resistencia en la zona de los 32,90. Ahora, si nos vamos a un gráfico semanal, aquí a mayores también podemos ver que en semanal está desarrollando mínimos decrecientes contra mínimos crecientes. Y en caso de superar los 32,90, en este caso activaría una divergencia alcista en semanal. No sería tan clara como la diaria, pero en caso de superar los 32,90, yo creo que lo más probable es que el precio se dirija a testear la zona de máximos de la historia, es decir, que el precio se dirija a buscar esta zona entre los 42,95 y 43,68. Ahora nos vamos a la siguiente, PPG Industries. Vamos a ver en este caso gráfico diario, donde tenemos marcados objetivos, y es que tiene pendiente objetivo por rectángulo roto al alza. El objetivo sería llegar a la zona de los $162,6. Ya vimos en ocasiones anteriores que el camino no está despejado y es que marcó máximos en esta zona de los 149,12. Esta es una importante zona de resistencia que tiene por el camino y en caso de superarla hasta podríamos marcar una nueva estructura de rectángulo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 178,6. Esto en caso de superar los 149,12. Después tendría resistencia en los 168,93 y en los 173,04. Como soportes, el primer nivel de soporte importante se ve claramente esta zona de los 117,39. Después anularía el objetivo de rectángulo amarillo en caso de perder zona de los 102,86. Aquí el peligro es que la media está en fase descendente y actuando de resistencia también tendría resistencia en este hueco bajista. Daría una primera señal de mejoría de corto plazo tras la superación de los 136,10, tras la superación de esta zona sombreada azul. Mientras esto no suceda, yo tendría cierta precaución. Daría una primera señal negativa en caso de perder los 117,39. Nos vamos a la siguiente, XPEL, una compañía bastante volátil, una compañía donde había activado objetivo bajista que se terminó por cumplir, y una vez que se cumple el objetivo, aquel precio ha dejado algo interesante. Por un lado te ha dejado este hueco alcista y por otro lado aquí podríamos hablar de una especie de doble suelo. El objetivo sería la zona de los $50. El peligro es que de momento la media está en fase descendente, aunque aquí si te fijas parece que la media quiere girarse al alza. Veremos en próximas sesiones si es capaz de hacerlo. La vela del viernes ha sido positiva, tendría zona de resistencia en los 48,58. Primera zona de soporte, esta zona que antes era resistencia. Estamos hablando de niveles en el entorno de los $41. Nos vamos a McDonald's, donde aquí se terminó por cumplir el objetivo que habíamos marcado por una especie de hombro-cabeza, hombro invertido. Fíjate que este rebote viene desde una zona de soporte importante, zona de los 241,31, zona de estos antiguos mínimos. Ahora si nos vamos a un gráfico semanal, tras la recuperación de las últimas semanas, todo apunta a que el precio se dirija a testear zona de máximos de la historia, zona de los 298,73. Esta sería la única resistencia que tiene por el camino, junto a la directriz que viene uniendo máximos. Como zona de soporte importante tendríamos la zona sombreada amarilla en los 241,31. Nos vamos a la siguiente, SentinelOne, compañía de ciberseguridad. No hace muchos resúmenes vimos varias compañías del sector como Zscaler, Fortinet, CrowdStrike, etc. Hoy vamos a ver SentinelOne y también vamos a ver Scaler. Empezando por SentinelOne, aquí el gráfico nos ha marcado una zona de resistencia muy clara a superar para mejorar el aspecto técnico. Aquí la vemos. A simple vista podemos apreciar como en caso de superar la zona de los 30,76, la compañía estaría superando una zona de resistencia muy importante y tendría el camino ya bastante despejado. Lleva muchos meses moviéndose de manera lateral, aunque bueno, es una compañía bastante volátil y aquí la lateralidad tiene bastante rango. Fíjate que los mínimos están en el entorno de los 12,69 y los máximos en el entorno de los 30,76, bastante amplitud. La primera zona de resistencia la tendría en este antiguo hueco alcista, primera zona de soporte la zona de la media y niveles de 18,80. Ahora la otra compañía que vamos a ver sería Scaler. Esta es una compañía que tenemos en seguimiento porque aquí ya habíamos hablado que nos había marcado dos mínimos importantes en la zona de los 155,25 y en caso de superar los 208,14 estaría activando una estructura de doble suelo. En caso de activarse la estructura, todo apuntaría a que el precio se dirigiese a testear esta zona de máximos anuales, zona de los 259,61. Aquí tendría ya zona de resistencia importante porque por un lado sería zona de máximos anuales, pero por otro lado un poquito más arriba sería la zona del 61,8% de toda esta última gran caída. Si llegas a superar esta zona de resistencia, además estaría activando un objetivo por segundo impulso alcista y todo apuntaría a ver más subidas, quizás para ir a testear ya zona de máximos de la historia.
Por tanto, de momento hay que tener precaución, de momento hay que tenerla en vigilancia. Aquí mejoraría el gráfico, repito, si supera los 208,14. Nos vamos a Coca-Cola, que todavía tiene pendiente el objetivo por segundo gran impulso alcista que habíamos marcado. El objetivo es la zona de los 71,40. Tendencia claramente alcista, mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte en la media de 200 diaria. Y si nos vamos a un gráfico semanal, también tendría zona de soporte en la media de 200 en semanal y ya para larguísimo plazo, zona de soporte importante en estos últimos mínimos. Estamos hablando de niveles de 50,34. Mientras no se pierda este nivel, no se verá comprometida la tendencia de medio y largo plazo en Coca-Cola. Ahora nos vamos a la siguiente, vamos a ver el aspecto técnico de L'Oréal, que está en una situación un tanto compleja porque por un lado tiene activada una divergencia bajista en semanal, el objetivo sería la zona de los 351 más o menos, aunque de momento ha sido capaz de respetar la zona sombreada amarilla, una zona de soporte importante. Además, por el camino tiene soporte también en la media de 200 en semanal. Si nos vamos a un gráfico diario, aquí incluso podríamos marcar un objetivo bajista más ambicioso por cuña ascendente rota a la baja. El objetivo sería la zona de los 325,5 aproximadamente. Yo no me pondría bajista en L'Oréal en ningún caso porque se trata de una compañía muy interesante para medio y largo plazo, aunque yo de momento seguiría teniendo precaución. Ahora bien, en el cortísimo plazo parece haber activado una especie de pequeño doble suelo. Por el camino tendría la resistencia de los $403, también resistencia en la media de 200 diaria que está en fase descendente. Nos vamos a Nestlé, que nos ha dejado una semana bastante interesante, sobre todo la sesión del viernes. Fíjate que habría con un importante hueco bajista, pero desde mínimos vino una importante recuperación y ahora para corto plazo tendría resistencia en esta zona de los 90,36, también resistencia en la media de 200 y en este hueco bajista. Si supera la zona sombreada amarilla activaría una especie de doble suelo, pero ya estamos viendo que el camino no lo tiene para nada despejado. ¿Cuándo mejoraría el gráfico para medio y largo plazo? Vamos a verlo mejor en gráfico semanal. Para medio y largo plazo mejoraría el gráfico en caso de superar esta zona sombreada amarilla en los 98,62 y en caso de que la media de 200 pase de estar en fase descendente a girarse de nuevo al alza. Fíjate que la recuperación de esta semana viene desde una zona de soporte importante, zona de estos antiguos mínimos. Aquí te dejo una vela con sombra inferior alargada que marca soporte en los mínimos de la vela. Volviendo al gráfico diario, aquí recordamos que todavía tiene pendiente un objetivo por doble techo o por canal lateral roto a la baja. El objetivo sería la zona de los 82,80. Por tanto, a pesar de que se pudiera activar este pequeño doble suelo en gráfico diario, a pesar de que pudiese venir quizás un rebote de corto plazo, yo de momento seguiría teniendo precaución porque de fondo tenemos este gran objetivo por doble techo canal lateral roto a la baja. Ahora, si fuese capaz de superar los 98,62, si la media de 200 en semanal se gira al alza, ahí ya sería una mejoría técnica de mayor calado. Eso sí, el objetivo por doble techo solo se anula en caso de superar zona de máximos de la historia, zona de los 120 francos suizos. Ahora nos vamos a la siguiente, Sanofi, que ha cumplido el objetivo por doble suelo. Aquí tenemos gráfico diario con la media de 200 en fase ascendente y si nos vamos a un semanal podemos ver que esta semana ha marcado nuevos máximos de la historia, tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, con zona de soporte importante de largo plazo en los 77,39. Ahora bien, el precio ya se encuentra un poquito alejado de la zona de la media y una vez que el precio se encuentra alejado de la zona de la media, en ocasiones anteriores vino una reversión a la misma. No tiene por qué suceder, pero ahora mismo bajo mi punto de vista no sería el mejor timing de compra. Si el precio corrige hacia la zona de la media se podrían vigilar nuevas señales. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, en este caso tenemos gráfico semanal. Te dijimos en vídeos anteriores que el euro-dólar estaba viviendo una fase de rebote y esta semana el euro ha seguido con las alzas. Ahora tendría zona de resistencia en los 1,1276 y si nos vamos a un gráfico diario podemos ver la primera zona de soporte, una zona que se encuentra ya alejada. Estamos hablando de la media de 200 que se está girando de nuevo al alza. Esta sería la primera zona de soporte importante en diario. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.